Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, el tema que vamos a revisar es el de periodismo y ética. Un periodista es aquel que realiza trabajo de reportero, es un articulista, columnista o un reportero gráfico, un caricaturista, un cronista, un editor, un redactor o un community manager. Y este periodista va a ser un operador semántico, es decir, es el que va a seleccionar las palabras con las que va nombrando la realidad, por lo tanto es un codificador de mensajes, además de que es un mediador social, porque muchas veces la población tiene algunas problemáticas que enfrentar y la forma de darlas a conocer y de que las autoridades se enteren de que algo está pasando son los medios de comunicación, por lo tanto va a ser un mediador. Asimismo, pues pertenece a una empresa, entonces es un empleado, también es un profesionista, porque en la actualidad la mayoría de periodistas ya no se forman sobre la marcha, sino que eh, pues desarrollan algunos estudios, también es un científico social porque finalmente investiga, comprueba y también es un artista porque redactar textos, hay algunos periodistas que se llegan a convertir en literatos y por lo tanto es un arte. Y además de que al pertenecer a una empresa, finalmente los periodistas eh, pues se apegan a una línea editorial de una empresa que tiene determinados intereses y por lo tanto hay periodistas que son muy buenos, pero hay otros que se les califica de chayotero, de apegarse a desarrollar un ejercicio periodístico de tipo declarativo, porque solamente buscas la declaración del día y no investigan y por lo tanto es boletinero, solamente se apega a lo que dice el boletín de prensa y no hay más allá. También se le habla que ser superficial o banquetero, ¿no? Entonces, eh, muchas veces el periodista se enfrenta al dilema de contribuir a mantener el status quo o ser un agente que promueva el cambio social. Todo depende, pues, de sus principios y de, pues, el medio al que pertenezca. Entonces, en esta era de la posverdad, el periodismo se enfrenta a diversos retos porque la actividad periodística está perdiendo credibilidad ante el surgimiento de medios que engañan con titulares sensacionalistas, atractivos, pero que finalmente al revisar uno las notas se da uno cuenta de que no existe tal información porque solamente se basan en prácticas de clickbait, no comprueban fuentes y pues es finalmente mucho en medios digitales el modelo de negocios a través del cual funcionan algunos medios. Entonces, como buscan la viralidad, el clickbait, utilizan vocabulario y enfoques sensacionalistas en sus notas a fin de que el usuario acceda a la información, pero finalmente pues son prácticas como poco éticas y en algunos casos en esta era de la posverdad y de que mucho de este trabajo periodístico está siendo replicado en las redes sociales, eso provoca que se esté influyendo en el voto electoral de manera poco ética, de que se sigan polarizando las sociedades porque las redes sociales influyen en que se generen cámaras de eco por los algoritmos con los cuales trabajan y pues que se esté incrementando la pérdida de confianza y credibilidad en el periodismo. Entonces, para combatir este tipo de fenómenos, lo que está surgiendo es un periodismo de verificación o fact-checking, en donde pues el periodismo ya no es su función es informar, sino explicar, y donde un desarrollo ético del periodismo sería buscar un equilibrio informativo al consultar a distintas fuentes y contrastar diversas opiniones, ¿no? Entonces, el periodismo ya no va a ser de voces o de ecos, sino de múltiples voces y múltiples ecos, porque eso es lo que le va a dar calidad a la labor periodística.
presentar las dos partes en disputa a fin de que la sociedad pueda tener conciencia de su historia y pueda conocer los dos puntos de vista. Por lo tanto, pues el periodista se enfrenta a dilemas como informar o ayudar en algunas situaciones de guerra, en algunas situaciones en los es testigo de los acontecimientos, y son no solamente ese tipo de situaciones, sino otras se le va a ir presentando que implican desafíos de carácter ético. Entonces, pues siempre la base de la perspectiva ética es que pues un periodista tiene que contribuir a la paz, tiene que también igual ser promotor de soluciones y pues tiene que también igual saber lidiar con los derechos de los lectores y también con los derechos de los protagonistas de las noticias, ¿no? Y todo eso, pues una forma de poder lidiar con ellos son los valores, replantear también los esquemas de funcionamiento para no depender de promotores o de patrocinadores y tratar como de hacer un periodismo más social. Además de que un periodista en la era digital tiene que ser multitask porque tiene que saber tomar fotografías, saber video, eh, poder también igual hacer actividades, redacción de notas para radio, para televisión, para formatos escritos. Entonces tiene que ser multilabores y tiene que tener cuidado con lo que son las propiedades intelectuales y lidiar también con la dinámica de estos medios digitales que es informar o entretener, ¿no? Entonces, en esta época, más que nunca se vuelve relevante el uso de una deontología. La deontología tiene que ver con el deber ser o lo aspiracional o lo ideal en el ejercicio de una profesión determinada. Y entonces, pues en el caso del periodismo, eh, es la realización o el seguir un código de ética que permita pues darle un criterio moral, un plus, un estándar de calidad al ejercicio periodístico y pues bueno, el poder tener un listado de reglas a seguir, pues da cierto prestigio personal y institucional al medio para el cual uno trabaja. Entonces, pues la cultura profesional, además del título universitario, implica tener valores como la bondad, la honestidad, el trabajo, el orden, la responsabilidad, la alegría, el entusiasmo, la confianza, el profesionalismo, etcétera, que son valores que van a formar no solamente nuestro carácter eh, profesional, sino también personal, ¿no? Y entonces, pues un periodista tiene que tener valores personales que vienen de su educación, de la familia, sus principios propios y valores sociales dependiendo de la comunidad a la que pertenezca y de la institución para la cual esté laborando y pues también saber que hay un código deontológico, un deber ser de la profesión periodística y que le implica el cumplimiento de determinadas reglas que corresponden a los que trabajamos o en procesos y en medios de comunicación. Para ello, pues bueno, algunas virtudes que le pueden ser útiles son como las que están en este listado, estar preparado, prepararse también, desarrollar habilidades de investigar, redactar, tener sentido periodístico, apegarse a la verdad, desarrollar hábitos que le contribuyan a mejorar su actividad periodística. Y por eso Kapuscinski nos va a decir que periodismo es una profesión de 24 horas, muy exigente, requiere una constante profundización y actualización de conocimientos y pues si queremos ser periodistas éticos no es un medio para hacerse rico, ¿no? Entonces, quisiese rico con esta profesión, siempre hay que ver qué pasa con su entorno ético para ver qué tanto está desarrollando su profesión acorde a estos códigos deontológicos, por lo cual pues implica sacrificio y estudio. También Darío Restrepo, que es un periodista colombiano, nos señala este decálogo del buen periodista que tiene que ser, primero que nada, una buena persona, un buen periodista. Eh, lo es si
primeramente lo es como persona, y es una visión que también refuerza Kapuscinski y que además, pues bueno, es, tiene un sentido profesional el ejercicio de su oficio, es autocrítico, hace periodismo con un objetivo, es independiente, está orgulloso de su trabajo, se apasiona, elabora conocimiento y comparte, tiene un sentido social y de empatía con el otro y mantiene intacta esta capacidad de asombro, ¿no? Y en la época actual, las nuevas generaciones se están enfrentando a contextos complicados porque cada vez más estamos teniendo conciencia de nuestro entorno eh, que tiene que ver con respecto a prácticas de discriminación en distintas modalidades. Por eso es que les incluí esta lectura, porque tanto empresas como medios tienen que tener mucho cuidado en el uso del lenguaje, porque es una de las formas a través de las cuales las sociedades discriminan. Y ahora estamos teniendo muchísimo más conciencia y nos estamos volviendo más sensibles al uso correcto del lenguaje. Entonces, ¿qué cosa implica la discriminación? La discriminación es separar, es dividir, es distinguir unas cosas de otras, y lo que colateralmente lleva es creerse superior a otra persona, maltratarla física o mentalmente, causando obviamente efectos negativos en el otro. Es una manera de ordenar y clasificar otras entidades, y muchas de estas prácticas discriminatorias pues conllevan relaciones de poder y conllevan a distintos tipos de violencia, ¿no? Que pueden ser desde física, psicológica, simbólica y algunas otras tipos de prácticas que están detrás, como la violencia laboral, matrimonio forzoso, eh, mutilaciones genitales, persecución, eh, trata, crímenes de honor, en fin, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cuidar el lenguaje, sobre todo cuando tiene este objetivo de discriminar, porque detrás siempre hay una práctica de violencia. Entonces, la discriminación es de distintos tipos, no solamente tiene que ver con la diversidad sexual o con las cuestiones de raza o étnicas, sino que tiene que ver contra los jóvenes, hay discriminación religiosa contra niños, contra adultos mayores, contra la discapacidad, migrantes, las trabajadoras del hogar. Y en el caso mexicano es muy importante tener eh, cuidado con este tipo de prácticas, porque México tiene varias de las ciudades más violentas del mundo. Entonces, como yo les comentaba, detrás de estas prácticas violentas que generalmente pues conllevan a situaciones de agresión física, hay detrás esquemas de violencia simbólica y verbal bastante fuertes, ¿no? Entonces, en el caso mexicano, lamentablemente figuramos entre los principales lugares en donde hay mayores asesinatos de personas, y según algunos datos de 2015, a partir de 2008 es que se han ido incrementando los asesinatos tanto de hombres como de mujeres, y entonces esto va generándonos pues este ambiente tan violento, tan de discursos de odio que hay en distintos espacios, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, pues bueno, el asunto de la violencia es porque no es tanto ponerse en riesgo en situaciones que tengan que ver con delincuencia y que por lo tanto incrementa las posibilidades de ser asesinadas, sino que es por cuestiones, simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y entonces es allí como que la diferencia entre los asesinatos que hay de hombres y de mujeres, que a los hombres no tanto se les asesina por ser hombres, sino más bien por estar expuestos a algún tipo de actividad delictiva que implica el ponerse en situación de riesgo, pero en el caso de las mujeres es más por cuestión de género. Entonces, pues bueno, México también igual está entre los principales países en donde hay actos de violencia contra las mujeres. Los principales agresores de las mujeres son muchas veces las parejas, y entonces, pues por eso está requiriendo tanta atención los casos de feminicidio, porque ya en 2018, por lo menos en América Latina, somos el principal
país con una alta tasa de homicidios por causas de género, ¿no? Y por eso estamos incurriendo en prácticas de feminicidio y de ahí la relevancia que va teniendo este tipo de casos. Generalmente las causas de las feminicidas va acompañado, pues sí, del asesinato, pero generalmente son con mucha hazaña, con mucha violencia sexual, implica lesiones o mutilaciones y generalmente hay una relación sentimental con el agresor y pues implica todo un previo, ¿no? Amenazas, violencia simbólica, violencia física, y eso hace que vaya todo acompañado a casos de feminicidio. Algunos de ellos también igual derivan de casos de secuestro o de trata de personas y la forma en que los medios de comunicación también igual desarrollan o incurren en violencia simbólica contra las mujeres es también en la forma en cómo presentan los casos que tienen que ver como feminicidio, ¿no? Fotografías, titulares de prensa, etcétera. Y como yo les comentaba, parte de lo que tiene que ver con la violencia está mucho en el uso del lenguaje y por eso aquí hay algunos ejemplos de frases machistas que forman parte de esta violencia simbólica que hay contra las mujeres y que repito, también igual hay violencia simbólica y violencia a través del lenguaje contra los hombres, ¿no? El exigir que cumpla determinados estándares, estereotipos y que están muy vinculados a lo que viene a ser la violencia machista o sí, la cultura machista. Entonces, es un embudo y engrudo bastante complejo porque es a través del lenguaje que vamos ejerciendo todas estas prácticas de violencia. Y en la época actual, pues hay mucha diversidad en cuanto a cómo se está cambiando la sociedad mexicana y se está conformando y este tipo de prácticas violentas están también permeando a cuestiones que tienen que ver con la diversidad de las familias y la diversidad sexual. México también figura entre los primeros países que tienen mayores crímenes de odio por cuestiones de preferencia sexual. En esta lámina pues hay distintas cifras de cómo son los homicidios contra personas LGTB. Entonces también eso hace que pongamos especial atención en este tema porque México también figura entre los principales países de Latinoamérica de asesinato de personas transexuales y transgénero. También hay otro tipo de problemática de carácter sexual, en donde tenemos el primer lugar, según la OCDE, en abuso sexual infantil. Entonces somos una sociedad bastante lastimada, que son traumas que afectan para toda la vida. Entonces somos una sociedad bastante afectada en términos psicológicos y emocionales por prácticas eh, de abuso sexual. También lastimosamente tenemos primer lugar en embarazo adolescente mundial por toda esta falta de cultura de educación sexual y además por otro tipo de problemáticas sociales que van acompañando la vida de las adolescentes, ¿no? Y que también tiene que ver con perspectiva de género. Y como yo les comentaba, todo esto de la discriminación conlleva distintas prácticas de la violencia, porque también el bullying somos el primer lugar en bullying en las escuelas. Entonces, todos al vivir en una cultura tan machista, tiene diversos enfoques, todo lo que es de la violencia en distintos aspectos, ¿no? Entonces, pues también igual este tipo de sinergias de violentar al otro por sus preferencias sexuales conlleva a que estos también igual eh, en respuesta, pues también generen otro tipo de violencias, porque finalmente ante un insulto, la respuesta es un insulto y se generan dinámicas de discursos de violencia y de odio bastante fuertes, como es el caso de este post que les presento, que igual también, pues hay reacciones de violencia entre las personas de derecha, a los grupos religiosos. Entonces también estamos en un círculo de violencia que
pues solamente está alentando pues más esquemas de violencia, ¿no? Además, hay otros tipos de violencia, como es el caso de que tenemos de los principales países con mayor índice de obesidad, y nuestro aspecto físico también es objeto de discriminación. En el caso de los niños también tenemos el primer lugar en obesidad, y se están generando fenómenos que se le conocen como gordofobia, en donde hay insultos hacia las personas que tienen obesidad o sobrepeso, siendo que tenemos muchísimas personas que tienen esta problemática, y en medios de comunicación hay eh, pues agresión simbólica contra las personas obesas, y también por el tipo de piel, ¿no? Igual también vemos otro tipo de violencias como el estrés laboral. Los esquemas de trabajo en México son bastante explotadores, y eso conlleva prácticas de mobbing, que es el acoso laboral, y son otro tipo de violencias que se ejercen en nuestro contexto mexicano. Y pues en el caso de los periodistas también figuramos en el caso de los principales cifras de asesinatos de periodistas, ¿no? Y hay otro tipo de violencias en el mundo, como viene a ser la cuestión religiosa. Por eso hay todavía prácticas antijudías, antisemíticas e islamofóbicas, y mucho de esto se ejerce a través del lenguaje, ¿no? México también no está entre los primeros lugares, pero algunas ONGs que se dedican a trabajar con el tema de la persecución religiosa también nos está ubicando como un país que no es abierto a la diversidad religiosa, en el lugar 36. Entonces, quien cambia de religión también eh, es estigmatizado, y hay prácticas de discriminación, ¿no? Y pues no se diga con el racismo. Muchas de los estudios y encuestas que se han realizado evidencian que para un mexicano el color de piel es importante, y por eso se habla de una pigmentocracia, porque los lugares de poder o de liderazgo generalmente son ejercidos por personas de tez blanca, y conforme se va oscureciendo el tono de piel, pues el nivel de ingresos y de marginalidad se va incrementando, ¿no? Entonces, por eso se habla de esta pigmentocracia basada aún en un esquema que es una nueva palabra que se está utilizando mucho, que es los white mexican, ¿no? Que son las personas de tez blanca, que son las que tienen mejores trabajos, mejor nivel educativo, mejor nivel de clases. Entonces, ¿cómo? Pues el racismo va acompañado de otros esquemas de discriminación como el clasismo, y pues dependiendo también igual si tienes preferencia social, sexual diferente, una discapacidad, o perteneces a un grupo étnico, pues una persona puede tener hasta 2 o 3 tipos de discriminación, ¿no? Y mucho de esto se ve en medios de comunicación. En hay una página de internet que se llama La Correctora, y presenta este ejemplo de discriminación, porque el titular del Universal dice: Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Obviamente es un titular netamente discriminatorio, y lo correcto sería reconocer que es un científico oaxaqueño el que logra entrar a este instituto, y entonces por eso llama la atención la labor de la correctora de decir: aquí estamos ejerciendo racismo y discriminación. Eh, También igual, en contraposición a todos esos estudios que se están realizando, la gente de tez blanca ha dicho: pero es que a mí también me cobran más caro, me dicen güerito, creen que por ser de tez blanca soy de una clase pudiente o soy de élite. Entonces dicen que también hay un racismo inverso, pero como no es una práctica que esté permeada por relaciones de dominación, pues estaríamos más bien ante un prejuicio racial que ante un racismo, porque finalmente el racismo es una discriminación sistemática e histórica, de donde hay una relación de autoridad y privilegio de una etnia sobre otras. E históricamente, pues la gente blanca es la que lleva la batuta en esto. Entonces, sí hay casos en donde puede haber un estigma o un prejuicio racial contra gente blanca, pero es eso, un prejuicio, no es un racismo inverso. Entonces, pues bueno, también igual hay discriminación por el acento, por
en nuestro lugar de origen, en el caso mexicano, por decir, hay un dicho que dice mata un chilango y harás patria, y se escucha mucho en provincia porque hay un odio muy fuerte hacia los que somos originarios de la Ciudad de México y un estigma respecto a que somos flojos, nos creemos mucho, somos eh, flojos, en fin, ¿no? Entonces, en provincia hay mucho rechazo también hacia la gente que es de origen de la Ciudad de México y se identifica mucho a través de nuestro acento, ¿no? Entonces, en esta lámina, pues podemos ver distintos prejuicios que hay en México, por decir la gente de Monterrey que creemos que es coda y no siempre es así, o que los que son de Sinaloa son narcos, o todos los chapanecos son zapatistas, ¿no? Y entonces se va creando un estereotipo, un estigma de creer que la gente es así y no siempre es así. Y pues como yo les decía, la discriminación la vamos ejerciendo a través del lenguaje con expresiones que son diríamos que naturales o coloquiales y que no nos damos cuenta que son discriminatorias de distinta índole y por eso en esta lámina hay este tipo de expresiones. ¿Y a qué los quiero guiar? Pues bueno, finalmente a generar prácticas como muchísimo más sanas, ¿no? En términos del lenguaje y de la comunicación, porque México es esto, es una diversidad cultural de pueblos indígenas, de lenguas, de prácticas culturales y que eso nos lleva a la necesidad de reconocer que somos distintos y valorarnos en nuestra multidiversidad cultural, porque finalmente esto es lo que somos, somos eh, diversos y somos, México es un mundo, por eso se habla de que es sui generis, porque eh, cambias de estado y parece que cambias de país, entonces es el tratar de fomentar prácticas de respeto de diversa índole e entender que en el siglo XXI pues son diversos los esquemas que nos están permeando como sociedad y que quizá no vayan de acuerdo con mi forma de ser o de pensar, pero que finalmente pues tengo que respetar las decisiones del otro y que también el otro respete mis puntos de vista y evitar caer como en confrontaciones que nos tienen en dinámicas de odio, ¿no? También igual creo que me faltó incluir la parte política en los que ahorita estamos pues tan polarizados y tan divididos en términos políticos, pero si se dan cuenta creo que las divisiones ya las teníamos desde mucho antes que hubiera estos de pro y anti-AMLO, ¿no? Entonces, la segunda lectura de esta sesión, como podrán ver, es una lectura que nos lleva a plantearnos como trabajadores de los medios de comunicación tenemos esta responsabilidad de trabajar un periodismo sin etiquetas, un periodismo que contribuya a combatir esquemas discriminatorios y a dignificar pues a los sectores más vulnerables porque son los más discriminados. Entonces, viene un listado de glosarios de cómo es incorrecto hablar, por ejemplo, de personas de discapacidad. Sería incorrecto hablar de cojo, inválido, chueco y mejor es persona con discapacidad motriz, vendría siendo como una forma pues más digna de poder referirnos a estos grupos, adultos mayores no como viejitos o abuelitos, sino como personas adultas o adultos mayores o personas adultas mayores en situación de calle, sino como viejo o viejitos, ¿no? Los indígenas, pues referirnos a ellos no como indios, sino como pueblos indígenas, pueblos originarios o por su denominación étnica. Respecto a los niños, niñas, adolescentes, no hablar de niñis, de chicos, de jovencitos, chiquillos, sino más bien de niño, niña, adolescentes o de migrantes o adolescencia o infancia. Y respecto a las mujeres, pues también no es correcto hablar de las mujeres que trabajan en la prostitución como prostituta, como mujer pública o mujerzuela, sino más bien como trabajadora sexual o en situación de explotación sexual o comercial. E igual también cuidar que cuando, por lo menos cuando sí tenemos el término en femenino de la profesión, pues utilicemos ese término, ¿no? Como no la juez, sino la jueza, la doctora, la abogada, la, la profesora, trabajadora
del hogar, etcétera. Y pues bueno, para evitar meternos en terreno esto del todes y todas, y de querer utilizar forzosamente el femenino, pues bueno, por lo menos que cuando sí exista la palabra en español, pues que la utilicemos. E igual también con las trabajadoras del hogar, pues no hablar de doméstica, de chacha, de sirvienta, sino más bien referirnos a ellas como trabajadora del hogar. Y cuando querramos hablar del hombre como especie, pues utilizar mejor la humanidad porque es más incluyente. Igual también pues está lo de creyentes religiosos como grupos religiosos, migrantes, no hablar de ilegales, sino de migrantes, no hablar de cancerosos o sidosos, sino persona enferma de o persona con, no de presos, sino de reclusos o persona en situación de reclusión, no hablar de callejeros o vagabundos, sino persona en situación de calle, y con la diversidad sexual, pues bueno, hay un listado muy amplio del uso incorrecto y de lo correcto es hablar de su preferencia sexual. Y ojo, en este caso ya hay una ley muy clara que establece que si un medio de comunicación utiliza puñal, marica o alguno de estos términos, sí ya hay una sanción de carácter penal, entonces hay que tener muchísimo cuidado en cómo nos referimos a la diversidad sexual y obviamente es un tema bastante complejo, ¿no? Porque como ya lo dijo Popper, la paradoja de la tolerancia es que defender la tolerancia, a veces te exige no tolerar lo intolerante, ¿no? Entonces, los tolerantes pues terminan siendo destruidos y la tolerancia con ellos, ¿no? Entonces, también es un tema bastante escabroso, bastante complicado y al cual pues se está estudiando, se está abordando, pero pues obviamente las prácticas de intolerancia que conllevan la violación de derechos, eso es como en donde sabemos que no se pueden permitir este tipo de prácticas porque pues cada uno es distinto, piensa diferente y tenemos derecho todos a ser respetados. Y recuerden, ustedes estudian comunicación, entonces el objetivo es tender puentes y quizás pues no estoy de acuerdo con algunas prácticas o con tus creencias religiosas, pero te respeto y sí creo yo en la posibilidad de poder dialogar con el otro aunque no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, Aristóteles nos dice que solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo, y por eso me gusta mucho esta frase, ¿no? De que podemos tener una relación respetuosa aunque tengamos diferencias. Entonces, Kapuscinski pues nos dice que más que ser un buen hombre, una buena mujer, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser periodistas. Y pues finalmente la comunicación nos lleva a tener contacto con el otro y a poder entablar puentes de comunicación. Y entonces pues nuestros discursos dar lugar a que hay gente que piensa diferente a nosotros y que aún a pesar de pensar diferente, podemos entablar relaciones sociales de respeto. Entonces, en la actualidad también las marcas le están entrando muchísimo a este tema de ir quitando estigmas, estereotipos y prácticas discriminatorias. Por ejemplo, Panam lanzó en redes sociales una campaña en donde decía, es que nosotros como marca también hemos vivido la discriminación porque por ser una marca nacional se dice que utilizar tenis Panam es de nacos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de palabras ellos han encontrado que la gente asocia a las marcas y lo están evidenciando a través de esta campaña, ¿no? También igual, por ejemplo, en el caso de Calvin Klein, pues está por rechazando lo que les decía yo como la gordofobia, ¿no? Entonces, el hacer evidente que seamos como seamos y el racismo también, podemos ser tratados con respetos en medios de comunicación. También, por ejemplo, Dove desde hace mucho está lanzando campañas de ya no seguir los estereotipos de belleza de la publicidad, sino mostrarnos tal cual somos y de irnos aceptando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tal cual somos. L'Oreal también hace poco dio a conocer esta noticia de que ya muchos de sus campañas y productos ya no te va a decir que sirve para blanquear la piel porque eso es racismo, sino que los va a
pues a cambiar el framing, ¿no? La perspectiva a través de la cual los está vendiendo, ¿no? Entonces, pues en el caso de los feminicidios, como yo les comentaba, se está incrementando también el asesinato de mujeres, de hombres, y pues en ambos casos ambas vidas valen. Entonces, pues más bien aquí el asunto es que no había que normalizar, ¿no? Lo normal es que mueran los hombres, ¿no? Sino que también igual ver que ambas vidas son dignas, pero que los factores y las causas y las circunstancias y las formas son diferentes y que por lo tanto pues requieren de un trato mediático cuidadoso en el caso de las mujeres, porque muchas veces se les presenta como responsables de vivir ese tipo de violencias. Entonces son casos que requieren una especial atención y pues ahorita las generaciones nuevas se están volviendo muchísimo más sensibles con este tipo de casos del uso de tener que cuidar el lenguaje, porque son generaciones diferentes, una generación diferente que creció con un poco más de conciencia respecto a la discriminación y por lo tanto pues las generaciones anteriores que fuimos formadas con otros esquemas tenemos que evitar ser racistas, sexistas, homofóbicos, misóginos y clasistas, ¿no? Entonces, lo que yo les comentaba, pues no hay que respetar, o más bien hay que combatir estas ideologías que van acompañadas de violaciones de derechos humanos. Y lo que yo les decía, que hay posibilidad de construir amistad, de construir relaciones diferentes, aunque uno no está de acuerdo. Entonces, hace poco vi esta conferencia de la doctora Dolores Pérez que plantea estas ideas que yo les había comentado, que detrás de una violencia directa hay toda una violencia cultural y una violencia estructural y simbólica, y que por lo tanto, pues bueno, la propuesta es entrarle a hablar a temas de política, de fútbol y religión, porque se decía es que es allí donde nos metemos a hablar de esto y es donde comienzan los conflictos. Y ella dice, no, hay que hablarlos, pero hay que hablarlos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de no generalizar, de debatir ideas, no personas, de darle nosotros el tono a la comunicación, porque la comunicación no tiene tono, sino que nosotros le damos el tono o el sentido en el que las palabras construyen, no destruyen, pues bueno, gran parte de la polarización y de la discriminación ahorita la estamos viendo en redes sociales, y de que si queremos fomentar la paz, pues tenemos que prepararnos para la paz y fomentar prácticas no discriminatorias, y una de las formas a través de las cuales podemos contribuir es a través del lenguaje y dejar de utilizar esquemas totalizantes de la violencia. No todas las mujeres son violentas, no todos los hombres son violentos, no todos los musulmanes son terroristas, no toda la gente que cree es fanática, en fin, las generalizaciones siempre son bastante dañinas, ¿no? Entonces, más bien fomentar una cultura de la paz para desmantelar la cultura de la violencia, y eso es a través de pues, renovar nuestro arte de vivir, de la educación, de reducir la pobreza, de fomentar el consumo sostenible, fomentar la paz, la seguridad ciudadana y la actitud para resolver conflictos, ¿no? El estar dispuesto a acabar con estos discursos de odio, salirnos de estos círculos de la violencia y tratar de construir prácticas no violentas, y una de las formas es a través del uso del lenguaje. Plantearnos que la paz es posible, de que el contacto con el otro es factible vía la construcción de un lenguaje de respeto y hacia el otro, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta más utilizar la palabra respeto que tolerancia, porque tolerancia a veces parece como que te soporto o te aguanto, y respeto me parece que es una palabra muchísimo más adecuada, ¿no? Y aceptar que somos esto, que somos una diversidad cultural, una diversidad de pensamiento, de razas, de creencias, y tratar de establecer un lenguaje de paz. Pues hasta aquí mi explicación. Muchísimas gracias. Espero que se haya sido de utilidad.